Bueno, ahora sí, viste este nuevo papel de conductor que me toca, a veces me equivoco yo y los mando al frente a otro. Iba antes, tenía que decir que venían los auspiciantes y todo lo demás. No lo dije, entonces No te olvides de los quedó, auspiciantes, no te olvides de los pero bueno, auspiciantes. después los pasamos a los auspiciantes, ¿no? A ver, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, gracias por invitarme nuevamente y bueno, gracias por difundir ustedes dos mi idea, en realidad fueron los que a través de la difusión de ustedes, de la primera nota que presentó Agustín de la línea fluvial santafesina, tomó otro estado y otro orden y bueno, ahora Qué vamos lío por... armamos con esa nota, ¿eh? Yo creo que fue disruptiva, ¿viste? Pusimos en tema lo que todo el mundo sabía y que hace falta. Y bueno, generó mucho, ¿eh? Ustedes no saben la cantidad de llamadas por teléfono, gente que no conocía, asociaciones, gerentes de puertos. Eh, la verdad que a mí muy contento, me pone muy contento. Sí, diste en el clavo con una necesidad impostergable, creo, ya de la Argentina, ¿no? De tener estos instrumentos, de desarrollar estos instrumentos, de tener los buques de bandera, de avanzar con esa cuestión, y justamente presentaste ese lugar y por eso recogió tanto apoyo. Si te parece, Martín, empecemos si querés hacer una presentación del proyecto en general. Tenemos invitados para este momento. Va a estar Leonardo Cabrera, su secretario de Puertos, que en cualquier momento se conecta. Va a estar Marcos de Monte, del astillero Río Paraná Sur. Va a estar Mariano Moreno, del Centro de Patrones. Así que vamos a ir hablando en extenso de este tema. Pero empecemos por el principio. Contanos, por favor, cómo es el proyecto, cómo está ahora, y de ahí arrancamos. Bueno, todos saben que hacía falta que hace falta reactivar la línea fluvial santafesina, pero bueno, yo me parece que como que le encontré la vuelta a una idea que puede llegar a hacerlo. ¿Me avisan si ven en pantalla grande, por favor? ¿Viendo? Ahí está. ¿Me confirma que se está viendo alguno, por favor? Está viendo, se está viendo. Sí, ahí está. Bueno, la idea, algunos ya lo han escuchado, otros es la primera vez que lo escuchan, pero viene tomando repercusión, es tratar de hacer una línea pública-privada, más que nada basado en lo privado y apoyado por lo público, para poder reactivar la línea marítima argentina, o sea, el cabotaje interno, cabotaje de exportación, de importación y cabotaje interno de punto a punto. El objetivo es, bueno, cambiar la matriz logística actual, obviamente reactivar los astilleros, flota marítima nacional, todo lo que básicamente todos decimos y todos sabemos que hay que hacer, ¿no? Que reducción ambiental, bueno. Lo más importante es que en este proyecto se trabaja sobre las infraestructuras portuarias existentes. O sea, yo trabajé sobre lo que hay, no sobre lo que debería haber. Y esto me dio por el análisis que yo llevo, es que hay que desarrollarla de manera atendiendo cada necesidad de cada puerto. El proyecto consiste en la creación de una línea bajo una alianza público-privada para la explotación y desarrollo de la línea fluvial y marítima con el fin de potenciar los puertos argentinos, adquiriendo buques de los denominados feeders o recolectores, que son los barquitos chicos de tamaño tal que pueden entrar en cualquier puerto del país aguas arriba, ¿no es cierto? El proyecto trata 3 zonas diferentes, la hidrovía Paraná-Paraguay, la del Uruguay y los puertos patagónicos. Dentro de la hidrovía del río Uruguay, la idea consiste en la unión de Concepción del Uruguay con el puerto de La Plata, haciendo una línea semanal entre esos dos puertos. ¿Por qué se trata de unir estos dos puertos? Porque tienen características similares, por ejemplo, la zona franca. Yo creo que la zona franca es una herramienta que Argentina debe explotar más, que poca gente sabe los beneficios que tiene en traer algo a zona franca, modificarlo y meterlo dentro del país. El Puerto de La Plata, bueno, ya sabemos, tiene una infraestructura increíble y no tiene problema de calado, de dimensiones.
El convoy que está ahí abajo en la foto sería básicamente el servicio que se analiza para estos dos puertos. Una simple barcaza empujado por un remolcador de empuje, que era un remolcador en este caso de tiro, transformado en remolcador empujador, o sea, reciclar las herramientas existentes. Esto es una foto de un clásico barcaza paraguaya que va a Asunción, que pasa por el puente de Rosario. Pero no hace falta nada más que un empujador reciclado y una barcaza reciclada. La ruta se tendría que cubrir, la ruta de la hidrovía para Paraguay yo la divido en dos etapas. Los puertos con infraestructura portuaria y los puertos sin infraestructura portuaria. Entonces, los puertos que no tienen infraestructura portuaria, no podemos esperar que tengan infraestructura portuaria, porque si no, esto no arranca más. Para eso se piensa adaptar, darle las herramientas al barco y no al puerto. Por ejemplo, la primera línea para los barcos, los puertos que no tengan infraestructura portuaria existente, se piensa en un barco con grúas. Este es un diseño holandés que es existente, pero es un tanto exagerado. Hay barcos un poco más chicos. Pero esto es lo que está bueno, lo que quiero mostrar. Esto existe, está en Rotterdam y ya han hecho 4 de estos. Lo usan para agilizar las descargas en el puerto de Rotterdam y meter los ríos adentro para llevarlo. Lo que parece exagerado, esa grúa es existente, es Lieber, y está montada sobre una estructura existente de un astillero conocido que es Damen, que hace cosas muy novedosas. Pero bueno, lo que quiero mostrar con esto es que se busca una embarcación de poco calado y mucha manga para que pueda operar en los puertos playos o de poco calado. Esto es un schedule base, es una forma de mostrarlo, que el día 1 debería empezar el barco en Posadas, que hoy no tiene grúas, pero que sí ya las encargó ya por lo menos creo que firmaron el convenio, no sé si las compraron. La infraestructura portuaria Misiones va a tener en 4 meses van a tener infraestructura propia. Cuando hice el proyecto no lo tenía. Entonces se piensa con un barco que pueda llegar hasta el puerto Posadas, que no tiene grúas. De ahí tiene que ir a Corrientes, que tiene grúa, Diamante no tiene grúa, Villa Constitución tiene grúa, San Pedro no tiene grúa, y La Plata, Buenos Aires, Campana o Zárate sería cualquiera de esos los puertos de descarga. Lo que la línea o los clientes demanden cuál debería ser. Pero lo más interesante de esto es que el día 13 debería estar, que es más o menos lo que yo calculé, debería estar de vuelta repitiendo el schedule en el día 1. Esto es lo más importante. Haya o no haya cargas, el barco tiene que repetir el schedule incansablemente. Y ese costo es el que yo creo que debería asumirlo el Estado para poder desarrollar los puertos y las zonas que no hay operaciones portuarias. Esto es un clásico, esto es una foto también de un río de Europa, sacado de internet, pero lo que quiero mostrar acá es un simple barco de menos de 100 metros con una barcaza que no debe llegar a los 100 metros tampoco. Algo así es lo que yo propongo para la parte de los puertos de la hidrovía Paraná-Paraguay que dispongan de infraestructura portuaria. Por ejemplo, se iniciaría con algo como el barco que está atrás, solamente una capacidad de 200 TEU al principio, y se le puede añadir la misma cantidad adelante, iniciando el schedule en Formosa, que tiene una grúa increíble. Ahora recién están teniendo un poco de agua, ahora no tenían agua. Barranqueras, que si bien tiene mucha infraestructura portuaria, empezó el dragado y están dragando el riacho Barranquera, lo están dragando, y el mantenimiento de ese riacho, según me dijo la gente del puerto de Barranquera, lo pagan los usuarios, o sea que estaría bueno meterle cargas. Santa Fe tiene grúa, Rosario tiene grúa, Sara tiene grúa. Entonces, el schedule, de vuelta, esto es simulado, un schedule base, pero lo más importante es que en el día 11, que es lo que tardaría en volver al día 1, el barco tiene que repetir nuevamente los puertos que se le designen, tocar haya o no haya carga. Ese costo creo que lo tiene que asumir el Estado para que se pueda desarrollar por un tiempo determinado. Para la Patagonia es más sencillo, son barcos de porte intermedio, que no superen los 140 metros debido a los requerimientos que tienen los puertos patagónicos. En algunos lados, si no, necesitaría remolcador, y en casi todos los puertos patagónicos, salvo, o sea, desde Bahía Blanca para abajo, todavía no es Patagonia, pero desde Bahía Blanca para abajo no hay remolcador,
hasta Comodoro Rivadavia, que sí hay uno. Este barco debería tener grúas propias, nuevamente para tener la misma idea que los puertos de la hidrovía, que sean rápidamente operativos, la línea marítima, que sea realmente una línea de bandera, operada por privados, solventada por el Estado durante un tiempo determinado. Bueno, acá un simulado, un schedule, Buenos Aires o La Plata, Bahía Blanca o Mar del Plata, puede ser un viaje, Puerto Madryn, Comodoro. Yo lo que estoy buscando acá es que las distintas provincias tengan una recalada del barco que se le va a pedir al Estado que haga aportes. Entonces, considero que las provincias deben tener una recalada garantizada. Santa Cruz, me gusta Caleta Paula, Ushuaia en Tierra del Fuego sería el final. Entonces podría ser un schedule de una sola vuelta por mes. El secreto es repetir las paradas regulares. También estás en zona de temporada de fruta San Antonio Este en Río Negro, Punta Quilla en Santa Cruz. Hay más opciones para agregar. La conclusión de esto, como se sabe, el puerto necesita regularidad, y esta es una palabra que tenemos que grabarnos. No veo a un privado yendo a invertir a futuro durante 1 año y medio para ver qué pasa, porque tendría que tener una billetera interminable. Para generar la confianza necesaria para acomodar la logística existente en una mejor logística, porque tenemos un existente, que es el camión, que son los puertos base que ahí operan, funciona, es cara, pero funciona. Entonces los exportadores optan por esa y es muy difícil. La única manera de convencerlo es la regularidad para generar la confianza. Muchas veces hay cargas y no hay bodegas disponibles, y otra vez sucede exactamente lo inverso. Sin carga no hay bodegas, y sin bodega no hay carga, como Agustín dijo en una de las notas, como el huevo y la gallina. Significa que nadie se va a arriesgar a ir repetidas veces a no haya cargas esperadas, dado que el costo operativo de un buque promedio ronda los $10.000 por día. En el caso de una barcaza empujador, si no son 10, son 7.500. En el caso de un barco a la Patagonia, supera en algo los $10.000 por día, pero esto es a modo de noticia de qué plata estamos hablando. Hoy hay una empresa nacional que tiene embarcaciones para la hidrovía existentes que habría que transformarlas. Marcos Damonte está del astillero Río para el Sur, va a exponer acá, y es uno de los que ya tiene hecho todos los planos para la transformación de esto, o sea que estas cosas son existentes y ya hay un avance importante. Yo lo que digo y lo que sostengo es que para que esto pueda realizarse, debería haber una intervención estatal solo por un tiempo determinado. Yo no estoy pidiendo una línea nacional, sino estoy pidiendo que se le dé la oportunidad de apoyar y sostener a los privados para que hagan lo que saben hacer, que es navegar. El tiempo que yo estimo que necesita que se sostenga es 18 o 24 meses para poder sostener esta flota navegando, yendo a los puertos que hoy no tienen carga, que van a ser de saldo negativo. Pero yo creo que ese saldo se puede revertir en el corto lapso. Ahora bien, para que esta flota nacional o de navegación nacional pueda salir, en este caso Brasil nos está sacando una ventaja, acaba de firmar por mayoría en la Cámara de 330 contra 100 votos, o sea 3-1, la ley que se llama Bradomar. La ley Bradomar no es otra cosa que lo que nosotros denominamos operaciones de removido o cabotaje nacional, que significa ir de un punto al otro. Brasil está promoviendo este cabotaje y yo estoy proponiendo que se vuelva a tener lo que antes se tenía y que dejamos de tener. Pero para eso, aparte de muchas cosas que hay que cambiar, que los puertos tienen que poner su parte, los operadores la suya, los sindicatos, el Estado, los armadores, todos tenemos que un poco poner parte de lo que nos toca poner, porque si no, como está hoy la situación no se puede realizar. Es necesario cambiar varias cosas. Por ejemplo, si bien el artículo 26 dice que la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para toda la bandera, esto nos perjudica de una manera y nos beneficia de otra. Nos perjudica porque también después en el 92 se firmó el Tratado de la Hidrovía, donde dice lo mismo y se ratifica esto. Entonces, los vecinos usuarios del río Paraná, por ejemplo, o del río Uruguay, que son dos ríos de navegación internacional porque comparten frontera con otros países,
nos pone de manera igualitaria a los 3, 4 estados, y bueno, eso es para nuestro estado, que es un poco más caro en temas tributarios, nos perjudica. Pero también nos perjudican nuestras propias normas. Por ejemplo, el Código Aduanero, la Ley 22.415, en su capítulo 15, explica a qué denominamos nosotros el cabotaje nacional. Entonces, yo quiero hacer hincapié en esto, que esto alguien lo tiene que tomar y alguien lo tiene que analizar. Si hay alguno de las partes del centro de despachante de aduana o de agente de agencias marítimas, de cámaras, por favor analicemos esto, porque esto va a ser necesario para poder desarrollar la hidrovía nacional, aunque sea con carga nacional, no siempre pensando en la INPO y en la EXPO. Nosotros tenemos un río que Brasil acaba de decir que lo tiene que transformar en una autopista y nosotros también debemos hacer lo mismo. Dice, destinación suspensiva de removido, lo que vulgarmente nosotros llamamos cabotaje, aduaneramente se llama removido la operación. Dice que la destinación de removido es aquella en virtud de la cual la mercadería de libre circulación, grábense esta palabra, libre circulación, en el territorio aduanero puede salir de este para ser transportada a otro lugar del mismo territorio. Y acá lo grave, lo que nos perjudica, nos autoperjudica, con intervención de la aduana de salida y de destino, sin que en su trayecto cambie de destino o se vaya a un puerto que no sea nacional. ¿Por qué nos perjudica? Yo quiero hacer una comparativa. Si una barcaza va de un puerto a otro, hablo de barcaza porque estamos hablando de hidrovía, es lo mismo que sea la barcaza Patagonia, para todas es la misma definición. Suponete un claro ejemplo, yo quiero bajar una carga de Cargill Diamante a Cargill Puerto San Martín o a Cargill BGG. Hablo de Cargill porque casualmente los 3 puntos que nombré tiene puertos con carga y descarga de barcaza. Para cargar esa barcaza en Diamante, que son, vuelvo para atrás, mercadería de libre circulación dentro del territorio nacional, vos tenés que hacer los días y horas normales de la DGA, de la Dirección General de Aduanas. Si vos querés cargar, por ejemplo, un domingo, un sábado a la noche o a la tarde, tenés que habilitar el servicio aduanero como si se tratara de un buque de ultramar de bandera extranjera en una exportación o una importación. Estamos hablando que nos estamos autoperjudicando para hacer una reducción logística de un tráfico interno. Entonces, ¿qué significa que tenés que hacerlo en días y horas hábiles? Que tenés que contratar documentar un despachante de aduana o un agente de transporte aduanero, que nosotros en el rubro le decimos ATA, o despachante de aduana, que te haga el permiso removido previo al pago de una tasa de $10. Porque esta tasa presupone que está afectada la exportación. Por ejemplo, todos los permisos de rancho, de mercadería o cosas menores pagan una tasa de $10. Pero no es simple eso, tiene que haber una balanza fiscal, una medición de carga y descarga por balanza fiscal, en puerto de carga y en puerto de descarga. ¿Y qué sucede? Cuando uno descarga una barcaza, ustedes ven que la grampa, si bien abren y cierran, no son 100% herméticas, y algo siempre se hace una diferencia de un porcentaje. Actualmente es de un 4%, aceptado la diferencia de descarga con la de la descarga. Pero normalmente ese 4%, si no está ahí, excede, antes era menor, y automáticamente se considera como que vos lo importaste a consumo, más una multa automática del 1% de valor de mercadería. O sea que para ningún puerto del país es negocio mover la mercadería en vía fluvial por barcaza, porque tiene todo esto de contra. ¿Qué pasa con el camión? El camión que cargó la misma mercadería en el mismo puerto, yo no estoy hablando de un campo, en la misma situación, no documenta, no paga, no se toma la descarga en el puerto, solo se toma la descarga en el puerto, o sea, hasta que no ingresó la mercadería al puerto, no se contabiliza. Por ende, no tiene problemas de multa y no tiene requerimientos de carga ni horario. Puede caer el domingo a las 3 de la mañana, descargar y no estaría en horario inhábil. Por ende, no tiene multas por diferencia de carga y descarga. ¿Por qué se hizo esta normativa en el momento que estaba hecha, que no estaba mal hecha? Yo digo que ahora hay que adaptarla, cambiarla, modificarla o anularla, porque en aquel momento no existía el sistema de control del ICE, que es un sistema para ver la posición y rumbo y una velocidad de una embarcación de manera automática. Entonces, se presumía que si vos salías de Buenos Aires te podías ir a Montevideo a descargar y vos decías que te estabas yendo a Comodoro Rivadavia, o vos salías de Diamante y te podías ir para Asunción o te podías ir para Uruguay. Hoy esos controles existen, son abiertos hasta con una
una aplicación móvil y te dicen el rumbo del barco en cualquier momento, día y hora. Entonces, te permite un control en tiempo real de que ese medio de transporte que navega en ríos internacionales o en el mar territorial argentino no se puede ir a ningún lado. Por lo tanto, considero que hay normas que están afectando al propio comercio interno que podríamos necesitar para potenciar una línea marítima nacional o para que sea más fácil que si el Estado no quiere apoyar económicamente, un privado se anime a hacerlo. ¿Por qué? Porque podés pensar en los yerbateros de Posadas que van a Buenos Aires, que deben ser camiones y camiones por días, que utilicen el tráfico interno para poder reducir los costos. Esa era básicamente mi defensa de la línea fluvial argentina. Espero que les haya gustado. Bueno, me parece que estás muteado. Estoy muteado, no falla. No, decía muchas gracias Martín, muy completa tu presentación. ¿Se escuchó bien? Sí, muy bien. Ahí Agustín, bueno, hay una naviera que está participando de alguna manera de esta iniciativa, ¿no, Agustín? Sí, Martín recién hacía referencia a una naviera nacional y se trata de National Shipping, ¿no? Estamos hablando de uno de los grupos navieros más importantes de la Argentina, que yo sé que hay ya conversaciones avanzadas y tienen toda la voluntad de apoyar el emprendimiento, tienen toda la voluntad de poner a disposición los buques que sean necesarios, que por supuesto luego tienen que ser adaptados, ¿no? en el astillero Río Paraná Sur. Pero hoy, lamentablemente, por un tema de agenda no pudieron estar, pero me dieron expresas instrucciones de dejar en claro el apoyo que tiene la empresa con este emprendimiento y el compromiso. National Shipping tiene barcos que dejó de navegar por Cajó Simple, que esos barcos históricamente hacían la ruta La Plata-Barranqueras. O sea que para desarrollar esta línea fluvial, ya hay 2 barcos y 2 barcazas que hacían esa ruta, que tienen patayotes, 2 motores, muy poco calado. Entonces ya estamos hablando de algo existente. Yo no me tocaba a mí nombrar de que National Shipping, cuando vio este proyecto, fue el primero en llamar por teléfono y decir que ellos tenían dispuestos los barcos y los barcos que hacía falta, fue la respuesta de uno de sus propietarios, para desarrollar esto. Y National hoy tiene 850 empleados, navega bajo bandera nacional, viene de la formación de un sindicato, navegaron siempre en los ríos y en los mares argentinos. O sea que para mí es un orgullo que ellos estén apoyando enfáticamente este proyecto. Bien. Invitemos, si está por ahí, a Marcos de Monte, al astillero, que se va a encargar de que estos barcos se pongan en funcionamiento con esta exigencia nueva para este tipo de carga, para este tipo de tráfico, ¿no? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Se va armando las piezas de rompecabezas. Sí, la verdad que, bueno, viendo los comentarios y luego de haber escuchado la exposición de Martín, creo que no es necesario agregar demasiado, pero bueno, sí, del lado nuestro, la verdad que esta idea está hace bastante tiempo circulando. Es un anhelo de todo el mundo, del cual hablamos todos. Creo que en cada evento que ustedes organizan, esto se comenta, pero pasan los años y no se le encuentra la forma. Y bueno, creo que un poco el impulso de Martín es tratar de encontrarle la vuelta. Una idea muy interesante que la verdad que nos pareció muy acertada a nosotros. Y en ese momento fue que decidimos involucrarnos y bueno, como mencionaba Agustín recién, la presencia de National Shipping con el aporte de sus barcos. Es decir, me parece que se fueron sumando actores muy importantes a esta idea. Nosotros con la idea también de aportarnos nuestra parte, nuestra capacidad, hacer esas modificaciones de las unidades que ya han hecho esa línea en algún momento, adaptarlas a lo que requiere hoy día el transporte. Y bueno, en ese sentido, digamos, haciendo un trabajo mancomunado entre distintos actores, que creo que esto es lo interesante de la idea, de poder aportar cada uno su parte para llevar adelante esto que es un anhelo, insisto una vez más, un anhelo de todos.
Hay dentro de las conversaciones, también hemos estado hablando con la parte gremial. Digamos, un poco la idea es que cada uno aporte lo suyo para poder hacerlo realidad. Creo que una clave muy importante, y acá también quiero destacar, estamos siendo escuchados últimamente por parte del gobierno, tanto de mesas navales como distintos sectores de la producción, y creo que ese es un tema que está claro que es necesario, y me parece muy interesante trabajar en lo último que mencionaba Martín, ¿no? El tema de aduanero. Hay algunas cuestiones que debemos ir trabajando en conjunto para poder hacer esto realidad, pero es totalmente destacable, insisto, distintos actores en la cadena que hacen al transporte, que me parece que estamos en sintonía y trabajando total de concordancia para poder hacer y llevar adelante este proyecto. Como recién mencionaba Agustín, hay barcos que están disponibles, National Shipping ha dado su visto bueno para ponerlos operativos, hemos estado trabajando técnicamente en la viabilidad de llevar adelante esas modificaciones, y bueno, es un proyecto que es totalmente viable. Creo que ha ido avanzando, ha tomado una repercusión más que interesante, y bueno, y a nosotros nos pasa, imagínense que como astillero muchas veces nos han llegado proyectos de transporte, como mencionaba recién Martín, o movimiento de madera o movimiento de piedra. Hay mucha necesidad de hacer cabotaje, y creo que es el momento, que están dadas las condiciones, y bueno, con todos los actores que tenemos sobre la mesa, me parece que estamos ante una oportunidad inédita, y hay que ser un poquitito creativos y disruptivos, como dijo Martín, para poder llevarla adelante. Pero yo lo veo como una idea que es totalmente concretable. Perfecto. ¿Tenés una idea de envergadura, marcos de trabajo para adaptar? Yo sé que creo que hasta los planos, ¿no?, de algunos buques ya te llegaron como para tener una idea, ¿no?, de qué tipo de trabajo hay que hacer con los buques para adaptarlos. Sí, ya hemos estado trabajando en esa parte, y es totalmente escalable de acuerdo a la magnitud que se le quiera dar al proyecto. Se está hablando de modificaciones, bueno, como mencionaba Martín, eran viejos barcos petroleros de casco simple que han quedado en desuso, que se pueden adaptar principalmente al transporte de cargas containerizadas, y bueno, en ese sentido hemos estado trabajando en distintas, hay 2 o 3 alternativas de acuerdo al volumen de carga que se quiera transportar. El hecho que bien mencionaba Martínez, también que me parece una idea muy interesante desde un principio, es decir, sabemos que hay instalaciones portuarias que no están en condiciones de trabajar, bueno, entonces dotar a los propios barcos de poder en forma autónoma moverse en los puertos que no tengan posibilidad de carga, y en los que sí, bueno, obviamente utilizar las instalaciones con las cuales se cuenta. Incluso, bueno, en conversaciones que hemos tenido con el armador, hasta hay voluntad en algún momento, mientras son obras que pueden llevar entre 5 y 6 meses adelante, de acuerdo a la envergadura, insisto una vez más, que se le quiera dar al proyecto, en tener los barcos disponibles. Pero bueno, hay situaciones que el propio armador ha dicho de si hay algún tiempo necesario para poder disparar ya este proyecto, se puede chartear algo hasta tanto estén disponibles. Es decir, hay mucha flexibilidad de todas las partes para poder hacer realidad este proyecto, que me parece que es lo interesante en este momento, ¿no? Perfecto. Y yo te escuchaba, Martín, recién hablar, bueno, mostrar el tema de la legislación, mostrar el artículo 26 de la Constitución Nacional. Yo algún estudio en derecho constitucional tengo, y también hay un tema importante. La Constitución Nacional dice que no existen las aduanas interiores. Sin embargo, esto que vos contás, son aduanas interiores. La ley dice otra cosa. La 22.415, que es el Código Aduanero, dice completamente. Ahí yo te transcribí del código lo que dice el artículo. Por eso te digo que la Constitución Nacional dice que no deben existir aduanas interiores en el país, pero de hecho, lamentablemente, no solamente existen las aduanas interiores, sino que también existe dentro del organigrama, si vos te metés en la aduana... Hay un director nacional de aduanas interior. Claro, que eso es una contradicción total. Eso es un tema, coincido totalmente contigo, de que es un tema de legislación que hay que resolver. Pero no es menor, Agustín, porque es un tema importantísimo. Te están restringiendo el comercio interno, porque cuando se hizo la norma no estaba esta tecnología. Ahora que está esta tecnología, no modificamos la norma. Entonces, te están restringiendo que el país cambie la logística. Yo te voy a dejar
con una frase que dijo mi socio y amigo del sur, el práctico patagónico Enrique García. Imagínense que Londres queda a la misma distancia que Río Gallego y Suecia y Ushuaia también. Miren todo lo que podemos hacer desde acá. Claro. No puede haber límites geográficos en este país, con la riqueza natural que tenemos. Si les parece, miren, para completar este panel faltan dos visiones, ¿no?, que tienen que sumarse para que esto se resuelva, la del Estado, por un lado, y la de los sindicatos también, para que sean parte de esto y para que participen. Está con nosotros Mariano Moreno, que es el secretario general adjunto del Centro de Patrones, a ver si lo ponemos al aire también. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto poder participar. Muy bien. Queríamos escuchar tu palabra, tu valoración sobre este proyecto en general y algunas consideraciones más que quieras hacer. Adelante, por favor. Bueno, ante todo me parece, de lo que uno viene escuchando y propuestas que se vienen dando desde hace muchísimos años, lamentablemente sin concreción alguna, más allá de algún intento que hubo hace un par de años con un tráfico parecido, pero que lamentablemente no contó con el apoyo que un proyecto de este tipo requiere. Este en particular lo que me parece que le da una cuota mayor de posibilidades es justamente haber adaptado el proyecto a lo que hay, a lo que existe, a lo que tenemos. Partiendo de una base, de una situación por la que estamos atravesando, que es el resultado de una larga crisis y que no sabemos hasta cuándo puede persistir. Tener un proyecto que toma las herramientas existentes, me parece que es lo que le da una mayor viabilidad y posibilidades a futuro. Por otro lado, yo soy capitán fluvial y cuando escuchaba tanto a Martín y acá el compañero de los astilleros de Monte, justamente esos barcos de los que están hablando son las barcazas petroleras Puerto Diamante y Puerto Posadas, barcazas que fueron ideadas hace ya unas cuantas décadas, pura y exclusivamente para navegar entre los puertos de La Plata y puerto de Barranqueras. Quiere decir que es un elemento de trabajo diseñado a la geografía del río. Entonces, me parece que desde ese lado es algo muy potable, como siempre, para estos proyectos no se pueden, donde hay tantos actores que participan, no lo puede hacer solamente con el esfuerzo de uno solo. Y ahí creo que tenemos que tener el compromiso, todas las partes, el compromiso y por otro lado el criterio de no ser impedimento de desarrollo de un proyecto de este tipo bajo ningún punto de vista. Lo que se comentaba acerca del sistema aduanero, todo ese tipo de cuestiones que vienen arrastrándose desde hace muchos años y que no se pueden subsanar, creo que es el momento. Argentina necesita generar fuentes de trabajo. Es inviable una Argentina que no genere estas posibilidades, y me parece que a partir de esa necesidad es donde se tienen que allanar los caminos, desde el lado de los gremios, adecuando las condiciones o ofreciendo las condiciones necesarias para que un desarrollo de este tipo sea concretado. También de parte del Estado tiene que haber un apoyo importante, sabiendo de las consecuencias que trae, por ejemplo, en esta actividad, la presión fiscal, el sistema aduanero, las exigencias técnicas, que uno no está pidiendo ir en contra de la seguridad, ni mucho menos, pero sí entender que en este momento Argentina tiene que adaptarse a lo que tiene y con esas herramientas salir adelante, pensando en un futuro que sea mucho más sustentable, más sostenible, pensando en energías renovables, pensando en nuevas tecnologías, pero si esperamos a eso va a ser muy difícil que tengamos la paciencia y la espalda como para poder soportar todo ese tiempo que se demandaría en un proyecto moderno, pero me parece que como herramienta de inicio, como herramienta de transición, es fundamental este proyecto en particular y todos aquellos proyectos que tengan más o menos la misma
la misma fisonomía o el mismo criterio de desarrollo. Me parece que por ahí va la cosa. Todos tenemos que hacer el aporte correspondiente y de alguna vez empezar a dar el primer paso, ¿no? Ese paso que siempre está la idea, pero es difícil dar el primero, por consiguiente nunca llegamos a avanzar sobre una meta deseada. No sé si Sí. alguien me quiere hacer una consulta o, bueno, en principio es eso, ¿no? A grandes rasgos, me parece que acompañar este tipo de proyectos es fundamental con el compromiso y la responsabilidad de todos los sectores. Bueno, me avisan ahí que está conectado ya Cabrera, su secretario de Puertos. Vamos a darle el lugar a él y seguimos charlando, ¿eh? Perfecto. Ahí, a ver. Hola, Leonardo, no sé si nos escuchaste, pero yo te veo medio lejos, pero... Está silenciado. Está muteado. Ahí está, Ariel, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Perdón, acá fuimos avanzando con un proyecto que vos conocés muy bien, ¿no? El tema de crear esta línea de bandera, ¿eh? Estuvimos charlando ya un rato al respecto, y cuando todo esto empezó, hubo una reunión en la Subsecretaría de Puertos, yo lo acompañé a Martín y Marcos, estuvimos allí, planteamos, digo, yo los acompañé, ustedes plantearon el proyecto y realmente Leonardo estuvo entusiasmado con esta cuestión, así que desde ese momento que venimos avanzando en ese sentido. Leonardo, no sé, te dejo para que comentes vos cómo está el tema y cómo lo ves vos. Bueno, Ariel, desde ya muchas gracias, un saludo para todos, Martín, Mariano, Agustín, un gran saludo. Yo recién llego del Puerto de La Plata justamente pensando y analizando las posibilidades de conectividad con otros puertos, la factibilidad de que se realicen convenios de colaboración a los efectos de que, bueno, facilitar un poco, digamos, este tipo de emprendimiento que tanto viene de alguna forma militándolo, Martín, junto con otros, sin dudas, con otras personas. Es algo que creo que es imperioso que de alguna forma lo desarrollemos. Desde la subsecretaría estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que eso pase. Estamos realizando gestiones en forma permanente. La semana pasada, junto con el capitán Ricardo Ferreira, fuimos a aduana para ver si nos habilitan la conectividad entre las terminales del puerto de Buenos Aires. Es algo que de sentido común, pero lamentablemente hace muchísimos años que se está tratando de solucionar y hasta ahora no se ha podido. La verdad que vine muy conforme de aduana porque tuvimos muy buena recepción y nos dieron la conformidad totalmente, pero sí lo iban a analizar más en profundidad y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Esa conectividad interna va a permitir que los buques feeder que puedan llegar al puerto de Buenos Aires no tengan que tocar 2 o 3 terminales y quedar a la espera, sino que puedan descargar en una sola terminal y desde ahí hacer una distribución interna. Aspiramos a reforzar la flota fluvial. Sin duda, a ver, uno por más que pueda impulsar, esto es un trabajo en conjuntos, necesitamos de todo. El rol de los sindicatos acá es fundamental. Con Mariano hemos tenido más de una charla bastante profunda, en la cual creo que estamos de acuerdo que esto es en conjunto, digamos. Por más que uno tenga una brillante idea, necesitamos trabajar en conjunto con los sindicatos, con los empresarios, con el Estado, haciendo el aporte que pueda llegar a hacer, y acondicionando también, como se viene haciendo y que nunca pasó, que más allá de la pandemia y las dificultades de un año sumamente complejo, se llevan ya invertidos en puertos más de 1.200 millones de pesos. Se hicieron aportes en Misiones, en Corrientes, en Chaco, en Chubut, Tierra del Fuego, en Mar del Plata, a los efectos de poner los puertos en condiciones, o por lo menos atender las urgencias inmediatas, a los efectos de que puedan estar operativos y a servicio de esos futuros buques que de alguna forma aspiramos o anhelamos a que estén navegando por nuestros ríos. No va a ser fácil, sin ninguna duda, vamos a tener sin duda muchos obstáculos.
Pero bueno, yo, a ver, creo que necesitamos que de alguna forma también el sector privado nos acompañe, en el sentido de que, bueno, hay que apostar un poco a esto. Yo creo que están dadas las condiciones como para que se ponga en funcionamiento. El puerto de Misiones se hizo un aporte para que compren los elementos para dotarlo de la infraestructura necesaria para poder trabajar con contenedores. Ellos estiman en 3 o 4 meses ya tener la grúa Medieval de 130 toneladas que compraron afuera. Eso de alguna forma, bueno, creo que apuntamos un poco a eso, porque sería el punto al norte más lejano que permitiría ir bajando y bueno, desde Misiones, Corrientes, Chaco y así, Rosario y sumando carga, que de alguna forma, bueno, se conecten donde le resulte más conveniente a la carga. Puede ser Puerto La Plata, como puede ser perfectamente Buenos Aires, y más aún si se soluciona el tema de la conectividad interna de AGP. Yo ofrezco desde mi lugar, el que hoy me ocupa, el que hoy me toca, desde hace tanto tiempo que uno está en la actividad, ofrezco la subsecretaría está a disposición de todos ustedes a los efectos de que podamos de alguna forma aunar esos esfuerzos, hacer las presentaciones que sean necesarias o las charlas, o ver cómo podemos facilitar, independientemente de todas estas gestiones. También los pongo al conocimiento, creo que la mayoría están al tanto. Estamos trabajando en la reglamentación de la 27419, de la 27418. Eso va a ser muy importante. En uno de los puntos de la 27419 está referida a un descuento del 50% en los impuestos de combustible para lo que es cabotaje. Presupuestariamente está solucionado, tenemos que ver cómo lo resolvemos internamente la reglamentación. Así que bueno, trabajando en eso, con mucha expectativa, con muchas ganas, con mucha fuerza, para lograr de una vez por todas que puedan navegar por nuestros ríos los buques de bandera argentina y conectándonos y fortaleciendo el multimodalismo. Yo creo que el multimodalismo va a ser lo que de alguna forma va a facilitar y va a fortalecer a las economías regionales. Como muchos de ustedes sabrán, yo vengo de la provincia de Entre Ríos y en Entre Ríos, a partir del funcionamiento de los puertos, la reactivación de un sector que estaba inactivo, como el sector forestal, hizo que también se pusiera en funcionamiento el ferrocarril. El ferrocarril que al principio era con una conexión cercana hasta Copicuá, Corrientes, no me acuerdo exactamente el nombre, pero sí, Copicuá, una estación de trenes. Si no es así, perdón. Pero hoy ese mismo tren está llegando hasta Paraguay, con lo cual, digamos, abre una alternativa muy importante, muy interesante, no solamente para Argentina, sino para Paraguay. Estamos hablando de un incremento de volumen muy importante. Todos sabremos lo que está sufriendo Paraguay, lamentablemente, por el estiaje, por una insólita bajante que está afectando el comercio exterior del vecino país. Y es una nueva alternativa. Y yo creo que la logística justamente se nutre de eso, de alternativas, de competir, de la competencia va a hacer que de alguna forma se regulen esos precios y que nos permite, que les permita a los inversores, lógicamente, que resulte un negocio de interés para todos. Eso, bueno, no sé, Ariel, estoy a disposición, no sé bien cómo venía la línea de trabajo de las exposiciones, pero eso es lo que les puedo comentar un poco acerca del desarrollo de los puertos y los fluviales. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. No, o sea, Agustín, si querés, estabas hablando vos antes de que empezáramos. Estás muteado, fíjate. No, ahí está, sí. No, preguntarle a Leonardo, todos los que tuvimos la bendición de tener hijos, en algún momento les enseñamos a andar en bicicleta. Entonces, ¿cómo era? Íbamos corriendo al lado de los chicos, agarrando el manubrio, los sosteníamos y en un momento los dejábamos que sigan solos y ahí aprendían, ¿no? Quizás un poco esto tenga que ver también en cuanto a que para que esto arranque se necesita que el papá que tenga la bicicleta esos primeros minutos.
¿Ustedes se imaginan desde el Estado, porque un poco está en la presentación de Martín Mayori, alguna opción de apoyo? Porque no están pidiendo un subsidio eterno, están pidiendo durante un tiempo un apoyo económico para que esto arranque, para que los barcos paren en todos los puertos y para que se haga el hábito. Después Martín por ahí nos puede dar un poco más de detalles, ¿no? Del tiempo más o menos que estiman que se estaría necesitando un acompañamiento. Y no sé si desde el gobierno ustedes vislumbran esa posibilidad o hay alguna herramienta para ello, ¿no? O sea, desde el Estado lamentablemente acompaño la iniciativa de Martín. Martín sabe perfectamente que en realidad yo escuché por primera vez su proyecto, fue música para los oídos, porque todos sabemos lo que representa, poner los puertos en funcionamiento y reactivar lo que es la industria naval y reactivar lo que es el cabotaje. Pero, a ver, sí, yo creo que hay que hacer la gestión. Creo que debemos de alguna forma proponer alguna reunión a nivel ministerial, tratar de ver si existe esa posibilidad. Sabemos que el Estado es complejo, pero yo creo que la voluntad está. Hay que ver si logramos ver o encontrar la herramienta que permita, ¿verdad? Porque sin duda el proyecto de Martín es sumamente interesante, pero también es muy probable que haya proyectos similares, con lo cual limitarlo o de alguna forma señalizarlo hacia un tipo de proyectos únicos, yo lo veo un poco complejo, pero no sé si me explico, te quiero decir. Está a lo mejor de las voluntades, pero el tema es ver cómo si encuentra algún tipo de herramienta que nos permita enfocarnos algún proyecto en especial, ¿no? Sí, Martín, por favor. Sí, Leonardo, realmente yo lo voy a decir públicamente, apenas te llegó el proyecto, como me mandaste a llamar, muy interesado, nos reunimos y me llamó la atención el accionar porque, bueno, me estaba llamando el subsecretario de Navegable para interiorizarse, así que eso me consta y bueno, así que fuiste de hecho uno de los primeros en interesarse por el proyecto. Yo lo que pido es un tiempo determinado, una intervención estatal de 18 meses mínimo, que es lo que va a llevar a desarrollarse. Ahora, no tiene que ser mi proyecto, no tiene que ser lo que dice Martín, sino el tipo de propuesta. Bueno, ¿qué armador quiere tal línea? Que vengan y que el Estado acompañe en forma genérica, no específica a una empresa. Pero yo creo que es un método desarrollista que sería muy interesante ponerlo en marcha. En otro momento se llamó inversión público-privada, ahora se puede llamar subsidio al desarrollo de la hidrovía. No sé, pero lo que yo digo es que la intervención estatal para esto es necesaria. ¿Por qué? Porque en una de estos webinars hubo muchas cosas interesantes para los que queremos escuchar. Una fue lo del capitán Borrell que dijo, competimos contra el 10 más 10 más 10. Y eso te quita de foco. Vos competís contra un país que tiene 10% de cargas patronales, 10% de impuesto a la ganancia y 10% de IVA. Entonces, cuando vos empezás con la cuenta no te va a dar nunca. ¿De qué manera te va a dar? Te va a dar poniéndote en la línea, metiéndote en la ruta, apoyado por un tiempo determinado, para que tampoco se genere un tema de dumping y vengan quejas de Cancillería, porque eso puede llegar a generar. Pero esto es una forma de desarrollo estatal. El Estado apoya un tiempo determinado y se retira. Más, te hago un doble juego. El privado que se anime a venir a pedirle dinero al Estado, si tiene que el Estado le da 2 años la línea, bueno, tiene que seguir 2 años garantizado después de que el Estado se retire. O sea, no estamos pidiéndole exprimir al papá, sino que, como dijo Agustín, que nos tenga la bicicleta, que nosotros sabemos navegar y sabemos desarrollar. Nadie se quiere aprovechar de la situación, ni tampoco crear una ELMA, que creo que no es el momento ni la época para hacerlo. Perfecto, perfecto, perfecto. Además también, ¿no? Desde los astilleros, Marcos, también vos en tu momento dijiste que también no es que ustedes lo harían esto como un trabajo para
como si fuese para, ¿no? Por supuesto que hay un fin de lucro siempre, pero ustedes estarían también aportando parte de su capacidad industrial para que esto tenga el costo menor posible en la adaptación de los buques, ¿no? Sí, ese es un compromiso que justamente quería destacar, no solo del lado de los astilleros, sino en conversaciones que hemos ido teniendo, distintas reuniones que hemos mantenido, que hay un compromiso también del sector privado, del lado nuestro y del lado de la parte armatorial, en cuanto a hacer inversiones para este proyecto. Si no solo estamos pensando en algún aporte, como menciona Martín correctamente con mi idea, sino nosotros hacer nuestra parte también, con la misma idea que dije desde un principio, es decir, sumar distintas herramientas. Creo que la palabra de Mariano también suma un concepto muy interesante. Extiendo la palabra del sindicato que nos representa, SAON, dentro de los obreros navales, que siempre también están muy abiertos al diálogo y a la colaboración. Entonces creo que la parte empresaria y la parte sindical, y bueno, a través de Leonardo la palabra del Estado, creo que estamos todos los actores alineados, porque en alguna presentación hace un tiempo también mencionaba el hecho de que esto debemos mirarlo como un progreso desde el punto de vista logístico que tanto necesita nuestro país. Para el fin de todo esto es mejorar los costos de la cadena logística, por eso muy bien mencionaba Leonardo en el multimodalismo. Esto es una de las soluciones logísticas que necesita nuestro país. Necesitamos un sector de camiones. Siempre se dice lo mismo y parece trillado, pero digo, esto no viene a reemplazar ningún otro medio de transporte, sino que viene a complementar al ferrocarril, la parte fluvial. Tenemos que estar todos, la parte portuaria, los camiones, todos dentro de una matriz, que el fin de todo esto es poder hacer viable la producción local, ponerla y disponibilizarla en puertos, y a través de allí sí hacer exportación de nuestros productos hacia el mundo. O sea, creo que tenemos que unirnos para esto, y en algún momento también he comentado, bueno, hemos tenido un año muy, muy difícil para nuestro país, venimos de años difíciles, y creo que esto también es una oportunidad que debe ser vista como la posibilidad de generación de fuentes de trabajo en los astilleros, para la modificación de los barcos, en las tripulaciones de los propios barcos, en las economías regionales que se van a ver beneficiadas por la mejora de costos, lo cual van a ser mucho más competitivos nuestros productos. Es decir, creo que se genera un círculo virtuoso en el cual me parece que todos estamos entendiendo que debemos poner algo cada uno para lograr que esto sea una realidad. Me parece que ese es el fin, que hoy veo que hay sincronismo en todas las partes y así lo estamos entendiendo. Perfecto. Muy bien. Mariano, sí, justamente te iba a dar la palabra a vos porque al principio estabas hablando cuando entró el subsecretario, ¿no? Así que, por favor, adelante. Sí, bueno, como dijo Leonardo, hemos conversado en varias oportunidades y siempre con la misma intención, ¿no?, de generar este tipo de proyectos o de salidas de una vez por todas a este estancamiento que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Y me parece que hoy más que nunca creo que no hay actividades que estén florecientes como para que pueda haber un sector que se oponga a un proyecto de este tipo. No solo en esta actividad, sino en tantas otras productivas, ¿no? Y me parece que no hay posibilidades para demasiado interés particular, sino que tenemos que empezar a verlo todo esto desde una gran necesidad que tiene el país de empezar a funcionar. Hay infinidad de cuestiones. El tema que decía Leonardo acerca de la aduana, del puerto, de poder abrir el puerto de Buenos Aires, a mí me tocó ser capitán de un buque portacontenedores que hacíamos el tráfico fluvial. Y la verdad que era pasarnos 2 días en el puerto de Buenos Aires de terminal en terminal. No teníamos un muelle de cabotaje donde poder descargar todo y volver a salir para cumplir esos horarios, ese cronograma que manifestaba recién Martín, que todo cargador necesita tenerlo. Esa seguridad, la regularidad, había dicho Martín que tomemos nota de este tema. Y bueno, eso son cosas que me parece que a la altura del partido y las circunstancias que estamos atravesando no pueden ser de difícil discusión y de difícil solución.
Creo que el propósito con el que uno va a pedir esas modificaciones es mucho más importante de la traba que pueda hoy estar frenando esa modificación. Tenemos una ley de marina mercante, de promoción de marina mercante e industria naval, que sabemos cómo terminó, ¿no? Truncada, y que no pudo acceder o no pudo sostener la capacidad productiva que uno esperaba que tuviese, o impulso productivo que esperábamos que tuviese. Creo que ese es otro de los puntos en los que hay que trabajar para llevar a esta actividad que está muy fuera de foco comparada con otras, porque el camión, y afirmando o repitiendo lo que dijo Marcos recién, que nadie se asuste, esto no saca a nadie de la actividad. Argentina es un país, del 8º país en extensión en el mundo, o sea que necesita transporte, y lo que sí necesita también es un criterio razonable en el uso de cada uno de ellos, teniendo una columna vertebral norte a sur, que es el río y el océano Atlántico. Es una verdadera locura estar transportando vía terrestre en rutas que generan un altísimo índice de accidentes. No tenemos contabilizado el grado de polución que generan ese transporte, de rotura, de costo de mantenimiento, y quizás algunas rutas de esas están a escasos kilómetros de lo que es esa vía natural que gracias a Dios tenemos, pero que desde hace muchísimos años no la estamos aprovechando. Y me parece que iniciando este paso con el aporte que puede dar el Estado, y creo que lo tiene que dar, no hay muchas salidas. Leonardo, disculpa que uno meta presión en ese sentido, pero es lo que necesitamos, y año tras año, administración tras administración, venimos renovando las esperanzas y lamentablemente se nos van. La verdad que nos gustaría de una buena vez por todas poder concretar eso, y este proyecto, que como también decías, no tiene que ser el único ni una exclusividad, me parece que puede ser un ejemplo a seguir por otros armadores, por otras actividades, y que seguramente en un proyecto concreto de desarrollo van a estar todos los actores aportando lo que tengan que aportar. No, Mariano, perdón. Sí, por favor. Sí, pero al contrario, no hay ningún tipo de presión, al contrario, sé perfectamente las dificultades, sé también cuando las limitaciones en cuanto a las cuestiones administrativas que de alguna forma faciliten llegar al éxito de la gestión. Y bueno, mientras escuchaba atentamente estaba pensando, a ver, busquemos la forma cómo podemos dar el próximo paso, y yo creo que un próximo paso es como de alguna forma es fundamental la participación de los sindicatos, es fundamental, es muy importante, que junto con quienes de alguna forma van a presentar el proyecto, creo que National Shipping también en algún momento o está trabajando también en algo similar. Necesitamos cuantificar, porque si no estamos hablando de un tipo de ayuda que necesitamos ponerle un número, necesitamos explicar de qué se trata, la importancia, cómo beneficiamos a los sectores y los productos regionales, cómo se genera trabajo en el interior. Y yo me comprometo a lograr una reunión a lo máximo que yo pueda aspirar, como podría ser el ministro, jefe de gabinete, o el secretario de Planificación, que también están trabajando. Estoy totalmente al tanto de un plan integral también nacional, que creo que ese primer acercamiento sería positivo porque seguramente vamos a coincidir en muchísimos puntos. Yo me pongo a disposición, habría que ver un poco la forma, pero nada, para ver cómo podemos dar ese próximo paso y ver si llegamos al éxito, ¿no? Muy bien, muy claro, Leonardo, y vamos a seguir con esto, Martín seguramente, ¿no? Así que... Muy contento, muy contento. Te quería hacer una aclaración, Ariel. National Shipping, que lo nombró Agustín, es este proyecto, perfecto. Leonardo, es el mismo. De hecho, son los que pondrían los barcos, pero también hay otro armador interesado.
El monto del proyecto mensual es el equivalente al reasfaltado de 1 kilómetro por ruta por mes. Para mí es mucha plata, para el Estado no. Pero bueno, eso No, por eso, pero no, lo que podemos, a ver, creo que todos los que hablamos acá nos ponemos de acuerdo fácilmente. El tema, como podemos ver, es de gestionar esos recursos, de dar el respaldo necesario, a ver, porque el que toma la decisión en todo esto, después no se olviden de las responsabilidades del funcionario público, tenemos que sernos responsables en todo lo que de alguna forma administramos, lo más claro y transparente posible. Con lo cual, por eso, yo de alguna forma propongo de que, a ver, entre ustedes logren alguna forma de presentación, de cuantificar, y yo me comprometo a que podamos tener una reunión para un poco poder presentar el proyecto y ver si tenemos éxito. También creo que en ese mismo proyecto debería ir lo que es la industria naval, una industria madre, una industria hipergeneradora de puestos de trabajo, lo cual, eso sí, lo podemos replicar en distintos lugares del país, porque hay muchos puntos donde se podría llegar a hacer acuerdos, inclusive con las mismas instalaciones de la subsecretaría que tienen distintos lugares, que perfectamente se podrían usar. Un poco la voluntad y lo que pretendo yo de mi gestión es poner en valor esas delegaciones del interior. Tampoco tenemos los recursos ni las posibilidades, ni sabemos qué vamos a dragar, ni sabemos, o sea, sabemos muy bien nuestras limitaciones, pero sí estamos totalmente abiertos a escuchar propuestas, iniciativas y que se pongan en valor las delegaciones con la generación de intercambios de proyectos, digamos. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que valió la pena, ¿no? Ha quedado establecido claramente la necesidad de este proyecto. Ahí también vamos a tener ahora en un ratito las repercusiones que hay en redes, porque hay muchísimos comentarios al respecto. Les agradezco a todos, Martín, Marcos, Mariano y Leonardo, por haber estado aquí, y Agustín, por supuesto. Y seguimos adelante. Ahora sí vamos a ver a los auspiciantes del evento, que al principio los obviamos. Vemos los auspiciantes y venimos con la repercusión de las redes. Muchas gracias a todos.